días, buenas tardes, buenas noches. En este momento vamos a crear un personaje usando Mojo Pro. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa. En este caso estamos usando la versión 13.5. Una vez lo abrimos, generalmente nos muestra un ejemplo de alguna creación, casi siempre es aleatorio. Podemos cerrarlo acá o podemos crear uno nuevo, no hay ningún problema. En este momento vamos a crear uno nuevo, entonces le damos nuevo. Si tienes uno que ya quieres seguir trabajando en él porque ya lo has hecho, entonces le das a abrir y te va a mandar a la ruta o te va a mandar a abrirlo desde una ruta donde lo tengas guardado, sea en tu memoria, en el disco duro, donde lo tengas. En este caso vamos a crear uno nuevo. Una vez le damos en nuevo, nos aparece esta interfaz o esta ventanita que es el área de trabajo. Recuerden que la parte violeta o esa parte que está aquí como morada es lo que se va a visualizar cuando estemos trabajando. No quiere decir que si tengamos algo fuera de eso no existe, sí existe, pero al momento de visualizar o hacer una animación solo se va a ver lo que esté dentro de este recuadro, por decirlo así. Esta es nuestra cámara, entonces para tenerlo en cuenta, por si al momento de crearlo y lo van a renderizar o van ya a sacar el video como tal, no les aparece o les aparece cortado, es porque quizás partes quedan por fuera de esto. Dicho eso, entonces vamos a crear un personaje. Ustedes pueden crearlo desde acá con estas herramientas, desde cero. Miren que cuando abrimos ya nos aparece una capa por defecto. Esa capa nosotros le podemos cambiar el nombre. Parándonos encima de la capa, le podemos dar un clic y ahí nos permite cambiar el nombre. Como les decía, pueden comenzar a trabajar ya desde acá, ya aquí están todas las herramientas. Por favor, algo que deben tener en cuenta es que la línea del tiempo, siempre tiene que estar en cero. Si ustedes mueven la línea del tiempo, miren que ya las herramientas de crear como tal desaparecen. No se dejan usar. Entonces, una vez estando en cero, aquí nos aparece nuevamente. En este caso no voy a comenzar a hacer de cero, sino que, bueno, sí desde cero, pero voy a tener una referencia. Entonces, si quiero crear una nueva capa, sea como esta de vector o una capa imagen, me voy a nueva capa y le doy imagen. Una vez nos aparece la carpeta donde tenemos la imagen, vamos a seleccionar la imagen que queremos crear. Voy a coger esa de Luffy, a ver si esa de Luffy, y le vamos a dar a abrir. Una vez tenemos aquí nuestra imagen, recuerden, la ponemos dentro del cuadro morado, la ubicamos donde queremos que esté y ahora sí vamos a comenzar a crear. Siempre me gusta recordarles que por favor pónganle nombre a todo lo que vayan a crear. Cuando vamos a animar un personaje es indispensable tener todo parte por parte. ¿Cómo así? O todo en una capa diferente de estas capas vector. ¿Cómo así? Si vamos a crear la cabeza, entonces creamos una capa para la cabeza, una capa para el sombrero, una capa para el pelo, dependiendo pues la imagen que tengan, otra capa solo para el cuerpo, capa para brazo derecho, brazo izquierdo, lo mismo para el ojo derecho, ojo izquierdo, y así para las diferentes partes, la pierna y todo lo que necesitemos, porque se nos va a hacer más fácil al momento de hacer la animación. Entonces en este caso voy a comenzar por la cabeza. Recuerden, le dan un clic en la capa nueva y voy a poner cabeza, enter, y aquí ya puedo comenzar a trabajar. Recuerden que para acercar el área de trabajo con el scroll de su mouse, si están trabajando en un portátil, pues se van acá a este icono de lupa y lo que hacen es darle clic izquierdo y en el mousepad pues comienzan a arrastrarse hacia arriba, hacia abajo, y también comienza a cambiar o a hacer zoom, mejor dicho. Listo, dicho eso, entonces vamos a usar esta herramienta que se llama añadir puntos. Entonces esa herramienta nos va a permitir calcar, por decirlo así, la forma que queremos. En este caso voy a crear la cabeza. Recuerden, chicos, que les recomiendo, si van a crear partes, como en este caso la cabeza, no lo vamos a hacer solo por lo que se ve, digamos por aquí por la parte del cabello, sino que vamos a hacerlo por detrás del cabello. ¿Sí? Hagan de cuenta que es nuestra cabeza y que aún así nos quitemos el cabello o nos peluquemos, siempre va a estar pues la parte de la cabeza detrás. Entonces ya vamos a mirar un poquito mejor cómo es eso. Entonces voy a comenzar desde acá. Ustedes pueden escoger el punto donde quieran iniciar. Entonces en este caso le dan un clic, pueden soltar. Recuerden que esa herramienta pues se va adecuando
a la forma que están haciendo o que quieren crear. Entonces les recomiendo hacer puntos claves, no hacer tantos puntos, pero tampoco pocos, ¿sí? Mejor puntos claves. Ahora, no pasa nada si por ejemplo, en este caso, voy a resecar un poco, estos puntos están un poco salidos, no pasa nada. Ahorita hay otra herramienta que nos permite pues cambiarlos de posición y pues adecuarlos un poquito más a nuestra imagen de referencia. Entonces recuerden que vamos dando un punto. En este caso la oreja la voy a dejar por aparte, ¿sí? No la voy a crear en la cara, voy a dejar esta oreja por aparte. Entonces lo que les decía, voy a pasar la cabeza por la parte detrás del cabello, porque pues esa parte de la cabeza existe. Entonces vamos a dejarla por acá. Recuerden que cuando van a hacer una curva, pues ahí sí necesitamos unos puntos más cerca. Chicos, algo importante, cuando ya terminemos, mire, así usted ponga el punto lo más cerca posible, miren, el último punto con el primero, que en este caso es ese, así lo pongan muy cerca, todavía la forma no se ha cerrado, está abierta. Hagan de cuenta que es una bolsa, un recipiente y está abierto, que si le van a echar algún contenido, pues se va a salir por ahí. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque miren, esa herramienta de relleno donde está crear forma, si yo ahorita me paro en la línea, miren, se me marca solo la línea de afuera, indicándome que lo único que me va a crear es el trazo, no el relleno. Entonces, importante porque ahorita necesitamos darle relleno para darle el color piel. ¿Cómo cerramos entonces? Bueno, también tener en cuenta esa parte aquí de arriba, ¿no? Aquí solo estoy marcando el relleno. Si yo le digo ambos, me va a hacer un relleno y me va a hacer un trazo o un contorno. Pero en este caso miren que solo me está indicando que lo que me va a crear es el trazo. Entonces, ¿cómo cerramos eso? Nos vamos entonces a la herramienta de transformar puntos. En este caso démosle un clic afuera para que se seleccione todo. Y miren, recuerden que aquí está el primero con el último. Si lo hacemos zoom, miren, está lejos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ponemos lo más cerca posible y le damos o hundimos la tecla Enter. Miren, si se dan cuenta, ahora sí ya se cerró. ¿Cómo así que se cerró? O sea, ya es una forma que no tiene, por decirlo así, principio ni fin, está cerrada. Entonces, ahora sí vamos con esa misma herramienta de transformar puntos, vamos a tratar de acomodar los puntos de la mejor manera. Entonces, seleccionamos y podemos ir rodando los puntos que se nos adecue un poquito más a nuestra imagen de referencia. Listo, creo que aquí ya están todos. Si quisiéramos darle un poco más de curva o un poco más de curvatura a algún punto, entonces también hay una herramienta que es esta de curvas, que ahorita más adelante la vamos a ver cuando estemos haciendo el cabello. Listo, una vez estemos aquí, entonces nuevamente la herramienta de crear forma, podemos hacerlo, miren, seleccionando todos los puntos de esta manera, o podemos simplemente tocar sobre una línea. Miren que ahora sí se nos indica como una cuadrícula, eso nos está indicando que va a ser el contorno y el relleno, porque acá lo tenemos seleccionado. Entonces, ¿cómo sabemos qué color darle? En la parte derecha superior, aquí ya nos aparece el color del relleno, que en este caso está blanco, y el color del trazo del contorno, que está negro. Como no queremos ninguno de esos colores, sino aplicar color piel, entonces podemos desde acá mismo comenzar a buscarlo, ¿sí? Vean, podemos comenzar por ejemplo aquí, y acá me va indicando el color que me va a quedar, ¿sí? Vean acá. Si no sé qué color es, yo puedo cerrar aquí y con el cuentagotas o el gotero podemos seleccionar el color de piel que queremos ponerle a nuestro personaje. En este caso, miren que por donde voy pasando el color va cambiando en el color de acá del cuentagotas aquí. Entonces puedo seleccionar este y ahora sí le digo crear forma. Cuando yo le digo crear forma, ahora sí el trazo que tenía ya se me convirtió en una forma. ¿Cómo podemos saber? Miren, acá en esta parte de los ojitos puedo ocultar un momento nuestra imagen de referencia y si nos damos cuenta ya tenemos algo creado. Ahora, ustedes si se dan cuenta, pues tiene el trazo demasiado grueso, además es negro y el trazo de nuestra imagen es más, creo que no tiene trazo. Entonces si queremos quitarle el trazo, nos vamos con esta herramienta de seleccionar forma. Ocultemos un momento nuestra imagen de referencia, seleccionamos nuestra forma, miren aquí ya se marcó, y desmarcamos la parte donde dice trazo. Si lo que queremos es adelgazar, podemos darle clic derecho, arrastramos y miren, se puede poner más delgado, más grueso, o simplemente dando clic sobre esa casilla y poniendo un valor,
por ejemplo en este caso 1, miren que se pone más delgado. Si lo que queremos es quitarlo, pues entonces desmarcamos y en este caso ya nos queda sin un trazo. A ver, sí, pero yo creo que sí vamos a dejarle uno, solo que no negro. Entonces volvemos nuevamente acá, seleccionamos nuestra capa y acá le vamos a poner, dejémosle ese grosor, a ver, no, dejémosle un grosor un poco menor, dejemos uno. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el color a ese trazo. Entonces, ¿qué color le vamos a poner? Vamos a coger otra vez nuestro cuentagotas y vamos a poner este que tenemos aquí. O este que es un poco más oscuro, sí. Miren, si ahora ocultamos, nos damos cuenta que nuestra imagen ya tiene un trazo. Listo. Hasta el momento hemos creado la cabeza o parte de la cara. Ahora lo que vamos a hacer entonces es crear la parte del cabello. ¿Sí? Entonces, nos vamos acá, bueno, estamos aquí en la capa de cabeza. Nuevamente le damos aquí nueva capa, capa vector, y le vamos a poner como nombre cabello. Recuerden ponerle nombre para que sepan qué capa corresponde, bueno, cada parte del personaje, ¿no? Va a ser muchísimo más fácil y no estar adivinando. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente lo mismo. Voy a detenerme un poquito acá. Cuando esté haciendo otra parte voy a ponerlo un poco más rápido porque pues ya es la repetidera de la repetidera. Pero me voy a detener un poco porque si se dan cuenta que el cabello tiene puntas, ya no es tan redondo como la cara o la cabeza. Entonces nuevamente nuestra herramienta de añadir puntos y vamos a comenzar, repito, donde ustedes quieran. Entonces en este caso voy a comenzar desde esta parte. Entonces le doy un clic, comienzo a ir calcando nuestra imagen. Entonces si se dan cuenta, miren que acá esta parte termina en punta y nos está quedando muy redondo. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Por el momento vamos a hacer todo el cabello y luego vamos a mirar cómo podemos arreglar eso, porque necesitamos que esa parte nos quede en punta, no nos quede así redondo como nos está quedando. Entonces no se preocupen, siempre vamos a poder arreglarlo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Listo chicos, una vez ya hacemos acá, entonces le damos enter para que se nos cierre la forma y miren que las puntas quedaron redondas y algunas partes acá quedaron muy curvas, que no nos queda tal cual como la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este caso lo que vamos a hacer es, primero que nada, podemos acomodar los puntos con transformar puntos. Entonces vamos a acomodar algunos que quizás no nos quedaron donde tenían que quedar, ¿sí? Quizás algunos se nos salieron un poquito. Y una vez ya tengamos acomodados esos puntos, vamos a usar entonces esa herramienta que se llama curvatura. Mire que cuando la selecciono, a los puntos le salen como unas rayitas con unos cuadritos. Eso se llama manipuladores. Si yo selecciono uno, ellos se seleccionan. Entonces, si yo tomo una partecita y comienzo a moverla, miren, ellas comienzan como a deformar pues más que todo la curvatura, pero en este caso no necesitamos nada de eso. No podemos parar en el centro, seleccionamos con clic izquierdo y arrastramos hacia la izquierda. Si se dan cuenta, miren, ya termina en punta. Vamos a hacerlo con por ejemplo este de acá. Entonces seleccionamos hacia la izquierda y miren que ahora ya sí tiene forma. Otra forma u otra manera de hacerlo también es, por ejemplo, voy a coger, bueno, esta acá donde iniciamos. Miren que en esta parte está un valor. Yo puedo arrastrar y la curva se hace más grande o más pequeña, ¿sí? O puedo sencillamente poner un valor, en este caso 0, y se va a volver punta, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ajustar nuestra imagen a lo que en realidad nosotros queremos, ¿no? En este caso, pues porque todos son que terminan en punta. Entonces todas esas partecitas las vamos a convertir a 0, ¿sí? Y luego podemos nuevamente volver a acomodar los puntos, porque como estaban curvados, de alguna manera estaban un poquito rodados de donde deberían estar. Entonces luego lo vamos a, por el momento primero, acomodemos todos los puntos, y una vez tengamos acomodados todos los puntos, ya comenzamos a acomodarlos, ¿eh? Listo, entonces todos esos que terminan en punta, pues porque el cabello en este caso de Luffy es así como un poco puntudo. Entonces, listo. A ver, todas estas partes, todas estas partecitas.
esta ya está, esta también, listo. A ver si nos falta alguna. Creo que ya aquí quedaron todas. Entonces lo que les decía, una vez tengamos eso, nuevamente transformar y volvemos a acomodar los puntos. Por ejemplo, aquí se salió un poco, quizás este un poquito más hacia abajo, este quizás un poco hacia acá. Bueno, y así vamos a acomodarlos todos. Esos puntos. Entonces vamos a acomodarlos. Bueno, aquí nos quedó uno que quizás todavía necesitamos ponerlo un poco más. Listo. Listo, entonces aquí es más como acomodar a lo que nosotros queramos. Ahora, miren que en este caso, esa línea la pasé por enfrente de la oreja, porque la oreja la vamos a hacer luego por aparte y la vamos a colocar encima del cabello, ¿sí? Para que no vayan a pensar que ahí nos quedó mal. Entonces, una vez ya tenemos todo listo, como queremos que nos quede nuestro personaje, nuevamente nos vamos a crear forma, seleccionamos nuestra forma y le vamos a decir que nos coloque aquí en este caso el cabello que sea color negro. Le decimos crear forma. En ese caso vamos a crear solo el relleno. Crear forma. Nuevamente, si ocultamos nuestra imagen de referencia, entonces ahorita ya tenemos algo diferente. Bueno, en este caso pues nos quedó por la parte como más abajo de la cabeza, pero no hay problema. Podemos nuevamente con transformar puntos. Acuérdense que pueden seleccionar, bueno, esa herramienta de seleccionar puntos. Y con control sostenido, perdón, en este caso vamos a usarlo sin control para que nos salga la línea solamente. Seleccionamos los puntos que queremos mover. Miren que se seleccionan. Nuevamente transformar puntos y con shift sostenido podemos alarlos un poquito hacia arriba. Igual no va a haber ningún problema que quizás esté quedando diferente al de la imagen porque todo eso va a quedar tapado por el sombrero, ¿sí? Entonces en este caso lo que necesitamos ver es que ya tenemos la cabeza o la cara y el cabello. Ya ahorita está tomando forma, ¿no? Una vez le coloquemos el sombrero, los ojos y todo eso va a coger más forma. Entonces, de esa manera, nosotros estamos creando capa por capa. Entonces, miren, ya tenemos la capa del cabello, véanla, o tenemos la capa de la cabeza. ¿Listo? Entonces, sigamos nuevamente y así vamos a hacer todo lo que necesitemos. Entonces, en este caso, ahorita vamos a crear el sombrero. Para eso, capa nueva, vector, y en este caso le vamos a decir sombrero. Sombrero, listo, enter, y nuevamente se nos habilita las herramientas para crear. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo, solo que acá, miren, voy a comenzar desde acá para que se den cuenta de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a comenzar este punto y lo voy a atravesar por la cara. Van a decir, pero bueno, el diseño no va así, nos va a quedar mal. No, porque ahorita nos vamos a dar cuenta por qué hacemos eso. Entonces nuevamente creamos nuestras formas, o bueno, nuestra forma en este caso. Vamos a calcar, por decirlo así, con esta herramienta que es muy útil para este tipo de creaciones. Obviamente si ustedes quieren hacer una de su propia imaginación también pueden hacerlo, pero pues en este caso para mostrar el ejemplo de lo que queremos hacer, cómo es la creación de un personaje, estamos usando esta herramienta. Entonces una vez tenemos todo eso, recuerden ponerlo lo más cerca posible, el primero con el último, y le damos enter. Punto, nuevamente acomodarlos, bueno, en este caso quitar un poco aquí de curvatura para que se nos acomode a nuestra imagen. Y otra vez vamos a acomodar nuestros puntos un poquito para que nos quede lo más parecido posible al de la imagen de referencia. Listo, aquí tenemos estos, quizás este un poco más hacia afuera. Listo, una vez tenemos eso, entonces yo les recomiendo algo. Primero vamos a crear toda la parte de afuera y luego creamos las partes de adentro. Se puede crear de una, pero entonces para este ejemplo vamos a hacerlo así por partes. Siento que para iniciar es un poco más fácil. Nuevamente forma, seleccionamos, en este caso con ambos, o sea trazo y relleno, y cogemos nuestro color de relleno. Vamos a coger el color del sombrero y la parte del trazo
vamos a coger el más oscuro que tenemos por aquí. ¿Cuál es? Este. Le decimos crear forma. Nuevamente revisamos a ver cómo nos quedó. Quizás el trazo es un poquito más grueso. Bueno, por el momento dejémoslo ahí. A ver cómo va. Miren que en este caso, ¿qué pasó? Nos tapó todo. Eso era lo que les decía, que nos hemos dado cuenta. Nos vamos entonces acá donde están nuestras capas, y pues esto es, hagan de cuenta que tienen muchas hojas unas encima de las otras. Las que están encima pues son las que se van a ver primero, y las que están debajo pues de último, ¿no? Entonces es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es cambiar el orden acá de las capas. Entonces el sombrero está por detrás del cabello, no, por detrás de la cabeza, pero por enfrente del cabello. Entonces lo que vamos a hacer es rodar seleccionado con clic izquierdo, y lo vamos a poner en este caso, a ver, listo. Entonces, como nos quedó de esa manera, lo que vamos a hacer ahorita más bien es pasarlo por detrás de la cabeza, sí, porque pues si no nos estaría estorbando. Listo, ahora sí. Ahí tenemos ya parte de nuestro personaje. Miren que ahora sí, el sombrero quedó por detrás de la cabeza, pero todavía está quedando nuestro cabello encima. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser crear la parte de adentro del sombrero. Entonces nuevamente nos vamos hasta la capa del sombrero y comenzamos con la herramienta de agregar puntos. Donde quedamos, vamos a agregar otro punto, puntos, para luego darle todo el relleno como tal. Nuevamente Enter. Vamos a crear desde aquí la parte, estamos creando esta parte roja, ¿no? La parte roja que va en el sombrero. Entonces dejémoslo ahí, le damos Enter. Y creamos ahora la forma solo para esta partecita, miren. Entonces, aquí se nos marca esa, que fue la línea que acabamos de hacer. Con Shift sostenido, marcamos la siguiente. Y si nos damos cuenta, solo se está marcando como tal la parte del trazo. Pero necesitamos que tenga relleno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deseleccionar un poco acá y vamos a ir marcando los puntos que queremos nada más que se nos rellenen. Entonces, en este caso, esto es con Shift sostenido, ¿no? Shift sostenido y clic izquierdo. Entonces, tenemos acá todos estos puntos. Y miren que ahora sí se nos marca color rojo. Eso entonces va a un color como rojo oscuro. Vamos a cogerlo de aquí mismo. A ver. Un color como un rojo. Creo que es ese. Vamos a darle ese. Y le vamos a dar al trazo o al contorno como tal un poquito más oscuro. Digamos ese. Le damos crear forma. Nuevamente revisamos. Si nos damos cuenta ya tenemos esa parte, pero dos puntos no se nos crearon. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esos dos con Shift sostenido, y lo que vamos a hacer es crear solo esa partecita. Lo mismo acá, seleccionamos Shift sostenido y crear forma. Si nos damos cuenta, vean, ahorita ya tenemos una parte. Se ve un poco pixelado, pero así no nos va a quedar cuando lo rendericemos. Y nos podemos dar cuenta, archivo, y le vamos a dar previsualizar. Vean. Entonces ya tenemos esta partecita que es lo que nos interesa. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para ocultar el tema del cabello? En este caso hay dos formas de hacerlo, y creo que vamos a optar por la primera. Nos vamos a la capa de cabello y la vamos a adecuar un poquito a la forma del sombrero. En este caso, ¿por qué? Porque la animación que requerimos pues no va a ser tan compleja. Entonces lo que vamos a hacer es acomodarla por donde va la capa, porque si no tendríamos que crear aquí una parte en el sombrero para que nos oculte eso, pero por el momento no nos interesa porque no vamos a hacer una animación así un poco compleja, no. Entonces en este caso lo podemos acomodar, miren. Entonces ahora sí, si nos vamos, ocultamos la imagen, ya tenemos algo diferente. Ahora nos queda la cabeza por fuera, claro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces cogemos todos estos puntos y los vamos a arrastrar hacia abajo con Shift sostenido. Lo dejamos por detrás del cabello. Entonces vean, ahora sí miramos, ya tenemos algo muchísimo mejor, ¿sí?
a lo que es nuestro personaje. Entonces el sombrero decorémoslo un poco. Vamos a decorarlo, vamos a hacer solo con líneas pequeñas. Entonces aquí tenemos una línea, otra línea, esto. Vamos a hacer algo, creamos esta capa, le decimos crear. ¿Qué color? Vamos a coger el color de esas líneas. Listo. Le decimos crear forma y si nos damos cuenta se nos creó solo esa formita. Voy a ponerla un poco más grande. Para este ejemplo vamos a tomar esta herramienta de acá abajo, que es el grosor de la línea, y nos paramos en este punto, lo adelgazamos un poco, este también. Y ahorita lo que vamos a hacer va a ser copiar y pegar, para no ponernos a hacer cada uno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Transformar puntos, seleccionamos y le decimos control C, control V, se pega encima y ya podemos rodarlo pues o acomodarlo y podemos también escalarlo un poco. Este es un poco más pequeño. Nuevamente control V porque ya tenemos algo copiado, nos vamos a esta, podemos hacer otra vez control V y lo vamos a acomodar a todos los puntos. Incluso podemos girar también si queremos acomodarlo bien. Escalamos un poco, control C, control V y así lo vamos a hacer con todos. Entonces recuerden que pueden girarlo si se paran en medio de los dos puntos y luego lo pueden rodar, acomodarlo a como ustedes crean que es mejor. Listo chicos, entonces aquí ya tenemos creadas la decoración de ese sombrero. Miren que ya va tomando forma. ¿Sí? Quizás le falta algunas sombras o algo, pero eso luego se lo vamos a aplicar. Entonces por el momento lo que nos interesa es parte por parte. Entonces una vez tenemos ya lo del sombrero, pues vamos entonces a hacer las partes que nos hacen falta.